Y es un tema que les comento. Yo estuve, antes de estar en Casa de Oración, estuve 6 años en un ministerio judío mesiánico, de un pastor que era realmente judío de pura cepa, y aprendí muchas cosas y tocábamos muchos estos temas, y la verdad que cuando el pastor Nahuel me convoca y me asigna el tema, la verdad que me apasioné bastante. Porque Israel es, como se dice, es el reloj profético de Dios y todo apunta a Cristo, ¿no? El Señor viene pronto y el pueblo de Israel, sus usos y costumbres, que es el tema que nos convoca, es la sombra de lo que había de venir, de lo que iba a venir, del que iba a venir. Así que vamos a comenzar y comenzamos saludándoles de forma hebrea. Este estudio no es para nada, ni mucho menos tratar de volvernos a las usanzas judías, ni mucho menos, pero sí de aprender, ¿no? Entonces se saluda Adonai Yevarejeja, que significa el Señor les bendiga. Adonai significa Señor mi amo, Yevarejeja de Baruch significa bendición, que el Señor les bendiga. Y otra manera de saludar es Shalom Aleichem. O en tal caso, si hay algún turco o algún árabe, también sería Salam Aleikum, que significa la paz sea con ustedes. Qué lindo saludo, ¿no? Antiguamente, en mi época, en la iglesia se saludaba así, la paz del Señor, ¿no? Y es como decir Salam Aleikum o Adonai Ibareja. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Cabral, estoy sirviendo como pastor en Casa de Oración Banfield, aquí en Buenos Aires, así que les abrazo, les bendigo, les saludo. A algunos de ustedes no les conozco, pero bueno, va a ser un tiempo, una linda etapa para conocernos y para compartir este tiempo, la palabra del Señor. Y el propósito de IBCO Argentina es formar ministros. No sé si se dieron cuenta, no sé por qué están estudiando ustedes o por qué se inscribieron, ¿no? Es formar ministros, es formar siervos, pregoneros de justicia. Y oramos, los pastores de Casa de Oración, estamos orando, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y no alcanzan las manos, así que entiendo yo que los que están aquí están anhelando servir al Señor. Y no es el propósito de IBCO llenar nuestras cabezas de conocimiento, eso es una parte, sino que vamos a quedar, si nos llenamos la cabeza de conocimiento y no servimos, nos vamos a quedar con la cabeza gigante, como esos dibujitos animados, las piernitas flaquitas, ¿no? Por falta de ejercitación de la piedad. Hoy hay una tendencia al conocimiento, hay una nueva, ¿no?, tendencia doctrinal que tiene que ver con el gnosticismo de la sana doctrina, ¿no? Y veremos cómo iremos evaluándolos en esta materia que se llama usos y costumbres judías. Veremos cómo iremos evaluándolos, pero por lo pronto vamos a ir interactuando la forma como yo enseño y aprendiendo juntos la insondable palabra de Dios. Aquí estamos aprendiendo juntos. No crean que soy el libro gordo de Petete o el Pinky Cerebro o el Patriarca de los Pájaros, ¿no? Si no saben de qué les hablo, googleen, pero estoy hablando de personajes que eran sabios y todo el mundo iba a consultarles, ¿no? Si bien obviamente nosotros como pastores estamos más en contacto, nuestra profesión es la palabra y la oración, ¿no? Entonces estamos en contacto continuamente con la palabra. Obviamente un poquitito más podemos estar adelantados en lo que estudiamos, pero estamos aprendiendo juntos. Entonces una manera de evaluar, así que atención con esto, los hermanos que vienen del seminario bíblico online de Casa de Oración, esto es de otra manera. Acá es un poco más estructurado porque es un instituto, no es un estudio así, nomás un cursito, es un instituto bíblico. Entonces, cada uno tiene que estar a esa altura, como estudiante, ¿no?, con un corazón enseñable. Seguramente habrá aquí, en este auditorio virtual, gente muy capacitada, gente muy estudiada de la palabra. Pero siempre vamos a aprender algo. Siempre vamos a aprender algo. Entonces,
quiero escucharles leer. Vamos a estar citando, yo voy a estar, no sé, así de manera aleatoria, nombrando a alguno de ustedes para que ustedes puedan leer la cita bíblica que necesito que lean, primero para apoyarme, para ayudarme en el desarrollo, pero también para aprender a comunicar, aprender a leer correctamente. Entonces vamos a ir practicando, error, prueba y error. Ustedes no tengan temor ni vergüenza, la vergüenza es del diablo. Ustedes tienen que leer y desarrollar. Yo he conocido hermanos que han aprendido, no sabían leer y aprendieron a leer correctamente con la Biblia, así que miren qué bendición. Entonces, ¿por qué vamos a leer? Si el emisor no es claro en transmitir un mensaje, el receptor quedará confundido y con dudas. ¿Qué es lo que dijo? No entendí bien. Entonces, en este caso, el mensaje o la información o la materia prima que tenemos es la más grande, la más imprescindible de todos los tiempos, la Biblia, la palabra inspirada del corazón y mente de Dios. Así que no tenemos forma de fallar. Si aprendemos bien, vamos a enseñar bien. Si aprendemos mal, vamos a enseñar mal y vamos a salir con doctrinas raras, como recién el pastor Daniel nos estaba instruyendo. Y los resultados, amado estudiante de la Biblia, amado hermano y hermana, los resultados de estudiar la palabra de Dios correctamente y profundizar, y también les animo lo mismo que decía Daniel, que ustedes hagan su investigación, que ustedes profundicen. Yo cuando era estudiante de seminario, no me quedaba conforme, ¿no?, con el material que me daban y iba más allá, ¿no? Me gustaba investigar. Y ahí es donde realmente nos enriquecemos de la palabra de Dios. Entonces, los resultados de enseñar correctamente la palabra de Dios, te puedo asegurar, son maravillosos, son gratificantes. Y yo como pastor te lo puedo decir que el mayor milagro que vemos es la salvación de las almas, la conversión de las almas, la restauración de las familias, la sanidad del alma, la sanidad física, todo a través de la palabra. Entonces, qué importante es estudiar bien, aprender bien y enseñar la palabra bien para que el Espíritu Santo respalde esa palabra. ¿Comenzamos? Ustedes pueden poner así, ahí tienen una manito ahí abajo, una cosita, pueden escribir si quieren, no hay problema. La lección es la lección número 1. Es introducción, usos y costumbres judías. Vamos a ver el significado de algunas palabras que estaremos utilizando y comencemos con la palabra hebreo. La palabra hebreo es muy técnica esta clase, ¿no? Esta serie de clases, o sea que es importante que ustedes apunten, tomen notas. Yo sé que hablo por ahí un poco rápido, trataré de moderarme, pero igual queda grabado en IPCO, plataforma de IPCO YouTube, así que ahí pueden repasar. Es doble trabajo, ¿no? Si anotan bien ahora, es mejor. Entonces comenzamos con la palabra hebreo en el idioma del mismo nombre. El hebreo se dice ivri, así como suena, o ivri, y significa el que cruzó al otro lado. Básicamente, ivri significa esto. Y sabemos que Abraham, quien es el patriarca por excelencia, él cruzó de la ciudad de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán y se le empezó a llamar el que cruzó. Al viejo Abraham se lo llamó así, el ivri, y de ahí la palabra que conocemos nosotros como el hebreo. Muchos utilizan los términos hebreo, israelita y judío como sinónimos, pero cada uno de ellos tiene raíces diferentes. En la actualidad conservan usos específicos tanto en el campo de la nacionalidad como en el comunitario y en el religioso. Pero no nos vamos a ocupar aquí de su significado presente, sino de su nacimiento y su significado primitivo, los orígenes. La literatura sagrada judía provee en el libro Bereshit, Génesis, los relatos fundacionales para la nación. Allí lo encontramos y explica el origen del mundo, el comienzo, la creación del hombre. Además de expresar su preocupación ética al abordar la cuestión del origen del bien y del mal. Esta tradición, que posee algunos puntos
en común con la vecina Sumeria, lo que han estudiado historia se acuerdan de esto, contiene un profundo valor simbólico hasta nuestros días y nos sirve como fuente primaria. Abraham, luego llamado Abraham, o en árabe Ibrahim, es el primero a quien se designa como hebreo. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo. La palabra hebreo, en hebreo la romanización ivrit, como dijimos al comienzo, deriva de otra palabra que quiere decir más allá de, o del otro lado de. Eso también implica este vocablo hebreo, ivrit, que ahí se deriva la palabra hebreo. Se cree que Abraham, Ibrahim en árabe, fue llamado así por haber cruzado el Éufrates para llegar a la tierra de Canaán, pues provenía de la ciudad caldea de Ur, el actual Irak. Bien, sabemos que Abraham era un politeísta, ¿no? Como hoy enseñaba el pastor, era un hombre que adoraba, ¿no? Y ahí encontró a Dios. Ese es un misterio muy interesante, cómo podemos hacer el puente de lo que enseñaba el pastor, que hay personas que están en sectas o en ciertas creencias y religiones, pero están buscando a Dios. Y nosotros debemos ahí ir al cruce y llevarle el mensaje de Dios, ¿no? Porque ya está, la persona está buscando a Dios, como en el caso de Abraham. Pues provenía él de Irak. El actual Irak es lo que fue Ur de los caldeos. Algunos, dándole una diferenciación religiosa al término, sostienen que fueron llamados hebreos, porque estaban del otro lado. Estaban fuera ¿de qué? De la idolatría. Todo el mundo conocido en aquel tiempo tenía su diosecito. Todo el mundo tenía su ídolo, menos estos que estaban del otro lado de la idolatría. Miren cómo aún intrínsecamente el nombre hebreo habla de separado, habla de estar en otro lado, ¿no? Mucha similitud con la iglesia, ¿no? Al dar ellos culto a un único Dios, ellos eran monoteístas, ¿no? Ellos eran monoteístas, no tenían todavía la revelación, salvo excepciones, no tenían la revelación del Cristo y de lo que hoy conocemos como la Trinidad. Sin embargo, existe una segunda teoría, menos extendida, que postula que Ivrit podría significar hijo o descendiente del Eber o Eber con B corta. Esto yo también lo había estudiado, y entonces está las dos escuelas de pensamiento, dependiendo de las traducciones. Eber es mencionado en el Génesis como bisnieto de Sem, el hijo de Noaj, de Noé. Después los judíos o israelitas estaban esclavos en Egipto, como todos presupongo conocen la historia, ¿no? Cruzan el Mar Rojo y la gente los empieza a conocer como los que cruzaron también, Ivrit, los que cruzaron el Mar Rojo. Después cruzan el río Jordán y llegan a lo que sigue siendo Jordania el día de hoy, con tanto conflicto que tenemos allí en Medio Oriente. Los de Jericó también lo empezaron a conocer como los que cruzaron el muro, los Ivrit. Son un pueblo que avanza, ¿no? ¿Y cuál era el lenguaje, el idioma que hablaban estos hebreos? El lenguaje que los hebreos hablaban ya era el lenguaje hebreo, en el lenguaje que hablaba Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Cristo. Cuando Él resucitó, eso lo podemos comprobar. Y vamos a ver aquí la listita. Aquí me voy a empezar a convocarles para que ustedes puedan también participar. A ver. Déjenme, ahí está. Vamos a cruzar los dedos, que vamos a hacer sonar el bolillero, y nuestra amada Tamara Lopardo va a leer Hechos capítulo 26, 12 al 14, mientras ella busca. Les comento cómo va a ser la dinámica de mi enseñanza,
vamos a cumplir 1 hora y en 1 hora ahí paramos y en la próxima clase seguimos donde quedamos. Así nadie se sale fuera de tiempo y ni se aburre, porque algunos tienen que ir a cenar o hacer algo. Respetamos el tiempo de enseñanza. Vamos, Tamara, Hechos de los Apóstoles 26, 12 al 14. Buenas noches, Leo, pastor. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Gracias, Tamara. Bueno, como estamos estudiando y hoy, gracias a Dios, en la época del pastor Daniel no había esto, no había tantas traducciones, tantas lenguaje actual. En nuestra época era Reina Valera y como mucho Dios habla hoy, que comenzó en los años 80 a editarse. Hoy tenemos enorme material, ustedes tienen el S-Word, tienen Biblias, de acá atrás mío tengo para coleccionar de todo tipo de Biblia, pero vamos a utilizar, yo utilizo mucho la Biblia, lenguaje sencillo, para clarificar solamente, ¿no? Ahí, me gusta mucho la Reina Valera, se apega mucho al original, aunque hay algunas partes, bueno, es cuestión de profundizar, pero leer una versión actualizada también ayuda a entender un poco más. Dice esta versión Biblia lenguaje sencillo: para eso mismo fui a la ciudad de Damasco con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Es decir, aquí está el relato más entero de Pablo sobre su experiencia en el camino a Damasco. Y él hizo notar que iba a una misión de odio y persecución con cartas blancas para apresar y asesinar, bajo poderes y comisión. Es decir, de los mismos líderes religiosos que ahora lo estaban acusando a Pablo. O sea, antes eran amigos de Pablo, ahora cuando Pablo se convierte a Cristo, estos mismos religiosos lo estaban buscando a él. Versículo 13. Pero en el camino, gran rey Agripa, cuando era las 12 del día, vio una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. ¿Y qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Inmediatamente él entendió que Jesús estaba vivo, no estaba muerto. Él entendió que Jesús reinaba en gloria en vez de estar condenado a la vergüenza. Él pensó que Jesús estaba muerto. Y él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo a Jesús. 3 cosas interesantes. Ahora vos sabías, porque en esta enseñanza me gusta sacar algunas cuestiones prácticas, ¿no? En la vida cristiana. ¿Sabías vos que si un cristiano hace lo mismo que hizo Saulo, odio, desprecio, persecución, o solo hablar mal de un hermano, estarías persiguiendo a Jesús? Y habló de cristianos. O sea, si vos haces lo mismo, estás tirándote, como decimos aquí en Argentina, en contra de Jesús, porque dice: a mí me estás persiguiendo. Y al perseguir a Jesús, él estaba luchando contra Dios, contra el Dios de sus padres, que él tanto veneraba. Y Pablo se tuvo que arrepentir, hacer una transformación de la mente, la cual conduzca a transformar sus acciones al instante. Pablo había vivido una vida moral, él era un hombre moral, era un hombre recto. Pablo era muy fácil, él era Saúl de Tarso, el rabino Saúl de Tarso. Si él cometía pecado, como todo ser humano, él lo hacía fácil. Cuando era el tiempo de la expiación, llevaba un cordero sin mancha, como marca la ley, y allí lo presentaba y sus pecados eran cubiertos. O sea que él se sentía totalmente bien delante de Dios. Entonces, a lo que vamos, al punto que vamos, versículo 14. Dice esta versión: todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo, es decir, en hebreo antiguo. Fíjate, Jesús, el Señor,
el idioma que utiliza es el arameo. Y dice, Shaul, Shaul, lama ata rodef otiraj tipshim nilshab bi. Wow, no sé qué dije. Pido perdón por lo que sabe en hebreo. Lama. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo lama, lama sabactani? Lama es por qué. Ata rodef oti, me persigues o por qué me acosas. Rak o raka, tipshim. Raka significa tonto, estúpido. Cuando alguien te dice raka, cuidado. Raka dice solo los tontos. El hebreo dice esto, solo los tontos nilchamin bi, pelean o luchan contra mí. Es decir, le dijo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos se atreven a pelear contra mí. Wow. Cuando le viste que dice ese eufemismo, dura cosa es dar contra el aguijón, le está diciendo, solo los tontos se meten conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Y el idioma que utilizó es el idioma arameo. Shaul. Shaul significa el deseado, el que por el que se oró. La palabra judío. Todo el tiempo estamos diciendo judío, yo trabajo con el judío, con la judía, ¿no? Algunos trabajan en 11 y están con los judíos. Bien. La palabra judío se deriva de la palabra Judá y significa el que alaba a Dios. O sea, si alguien piensa que decir judío de manera despectiva, en realidad lo está reconociendo como alguien que alaba a Dios. Y Judá era recordado en el panorama bíblico como una de las 12 tribus de Israel. Desde cuando se separa a causa de Roboam, el hijo de Salomón, 10 tribus se van al norte y 2 se quedan en el sur, Judá y Benjamín. Y ellos preservan en Jerusalén, ellos guardan Jerusalén. Por lo que si tenían Jerusalén, tenían el templo, es decir, ellos tenían la mejor parte. Judá y Benjamín tenían en cierta manera la presencia de Dios, porque en el templo estaba el arca. Y si tenían el templo, tenían el arca, y si tenían el arca, tenían la presencia de Dios representada allí. O sea que ellos se sentían como la parte privilegiada. Se empezó a identificar a estas tribus como los fieles, a las 2 tribus del sur y los israelitas o las 10 tribus del norte como los infieles. De ahí viene la denominación de judíos por Judá, es decir, los fieles, los que quedaron ahí en Jerusalén. Pero cuando decimos judíos, nos referimos específicamente al que practica la religión del judaísmo, porque el hebreo es raza, el judío es religión. Repito este concepto, el hebreo es raza y el judío es religión. Y no todos los hebreos eran judíos, porque había gentiles que también eran judíos, o sea, los prosélitos, a los cuales se les llama, como dije, prosélitos, ¿qué significado que se pegaron y los que se añadieron? Por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver, aquí me están escribiendo. Un ejemplo. Un matrimonio gentil, es decir, gentil significa no judío, no porque sean amables, ¿no? Gentil significa del gentío, no judío. Viaja a Israel este matrimonio y ella está embarazada de 9 meses y da a luz, por ejemplo, por decir algo, en la ciudad de Tel Aviv. Eso no significa que ese niño se convierta automáticamente en judío o un prosélito judío, sino que es un israelita más. Nació en Israel, entonces es israelita. Ahora, si los padres se convierten en prosélitos, bueno, y le hacen todo el ritual, podríamos decir que lo han convertido al judaísmo, pero tampoco es judío de pura cepa, como en el caso de Saúl de Tarso o Pablo. Significado de la palabra Israel. Ahora la palabra Israel, todo lo que tiene en el idioma hebreo, la palabra el. Alguien, levanten la mano, por favor, levanten la manito virtual. ¿Quiénes tienen apellido o nombre o apellido con terminación el, EL? Por ejemplo, Emanuel. ¿Alguien tiene algún? A ver, levanten la mano, o son todos. Daniel, aquí tenemos a uno, Daniel Aguirre. Bien, ¿quién más?
El resto se llama, ¿no? Clorofilo, Herminda. ¿A quién más? A Gabriel, tenemos a Gabriel. Perfecto, bueno. Todos los nombres que terminan en él, como Joel o como Emanuel, o bueno, todos los nombres que terminan con él tienen el nombre de Dios en el nombre. Es como una clave, ¿no? Es una clave, inclusive en la persecución, en la diáspora, en las persecuciones de cuando Israel se escapa y va a Europa, España, diferentes lugares. Están los sefaradíes, ¿no? Que se cambiaban el nombre y se ponían, por ejemplo, nombres o apellidos con una clave, él, que es la palabra Dios. Él es Dios. Aunque Dios no es una palabra hebrea, Dios, Dios con D minúscula, viene del latín Deus, que deriva de Zeus. Una vez dije esto enseñando hace mucho en el seminario y una hermana se puso, viste esas hermanas que son muy efusivas, ¿no? Se puso a llorar a los gritos. Entonces, ¿a quién estoy adorando? A Satanás. Decía, no, hermana, no, usted sí está adorando a Dios. Pero lo que pasa es que se dice, no, porque hay que decir Hashem, Adonai, ¿no? Yahweh, etcétera, ¿no? Y no. Entendemos que cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios creador, el Dios de Israel. Tenemos claro eso, ¿no? Porque si es por eso, Jesús tampoco Jesús es la latinización del verdadero nombre de Yeshua, ¿no? Y ya no vamos a estar diciendo Yeshua, vamos a decir Jesús. Y sería muy difícil para los cantos, ¿no? Están cambiando las consonantes, las vocales, ¿no? Y ahí viene la palabra Elohim, Dios Elohim, que Elohim tiene un significado, ¿no? Es en plural, como si dijera dioses. Elohim. Por eso cuando dice, en el principio creó Dios, ¿no? Bereshit bara Elohim, beta shamain. Habla de, en el principio, las tres personas de Dios, ¿no? Porque Dios, la Trinidad no es una persona, sino es un ser. Es un Dios en tres personas, ¿no? No me meto en ese tema, no es el tema mío, pero cuando habla de Elohim, está intrínsecamente o implícitamente hablando sobre eso. El lenguaje es parte de cultura. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Cuando ellos colocaban un nombre a sus hijos, ahí estaba el nombre de Dios y un significado interesante sobre sus funciones. Raquel, por ejemplo, significa la oveja de Dios, si alguien se llama Raquel. Israel, tenemos Dios y la palabra Isra significa la que pelea. Isra significa la que pelea. O la peleonera, o la peleona, ¿no? La que pelea, Isra. No le vas a decir así a tu esposa cuando te pelea, ¿no? Y vete allá, Isra. Y entonces Israel viene de la palabra Sara y de ahí viene la raíz de la que pelea. Israel significa el que pelea con Dios. Israel, el que pelea, el Dios. Por eso a las 10 tribus se le llamó la tribu de Israel, porque se le estaba considerando como que estaban peleando también en contra de Dios. Pelean contra Dios. Israel es el nombre de aquel que pelea con Dios. Y recuerdan lo que pasó con Jacob, ¿no? Con el famoso Jacob, que se duerme y cuando se levanta pelea con el ángel de Jehová. Cuando vos veas en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es una teofanía, está hablando de Jesús en su plenitud, en su gloria, en su aparición. Pelea con Jacob, ¿no? Y se duerme y se despierta y no puede con el ángel de Jehová, y entonces le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has peleado contra ¿quién? Contra el ángel de Jehová. Y vamos a estudiar al pueblo de Israel para poder comprender cómo se forma la cultura y la costumbre de los judíos. La verdad es que este pueblo, amados, es un pueblo en el cual debemos orar y darle gracias a Dios por ese pueblo, y darle gracias a Dios por esos rabinos, aún por esos fariseos, por esos masoretas y esos hombres que transcribieron la Torá y el Tanaj
que hasta el día de hoy, y vamos a avanzar en eso, ¿no?, en las próximas clases, cómo a través del celo que ellos tenían por la palabra de Dios, no permitían que tenga ni un punto, ni una coma de error. Ellos, cuando se confundían y la coma la ponían en un lugar donde no iba, destruían ese rollo, aunque ya estaban por terminar el libro, destruían ese rollo y comenzaban de nuevo. Entonces, miren qué importante que la preservación, ¿no?, de las Escrituras a través de este pueblo celoso de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta materia de usos y costumbres judías? Bueno, conocer cómo Dios estableció el escenario, cómo Dios preparó todo para la salvación de la humanidad, para la salvación del hombre. Vamos a pedirle, ahí lo tengo, al hermano Héctor Lencina, si me puede leer por favor Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 2, 16 al 17. Y si es posible, me gustaría que todos puedan encender sus cámaras, no los veo a todos, por favor. ¿Colosenses cuánto, pastor? Colosenses 2, 16 al 17. Bendiciones. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, muchas gracias, Héctor. Dice la versión Biblia, lenguaje sencillo: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso, o Shabbat. Todo eso no era más que la sombra de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Es decir, tratar de volver a practicar. Hoy hay una movida muy creciente de judaísmo, ¿no?, de mesianismo. Mucha ignorancia también, yo he visto, he analizado algunos, mucha ignorancia. O sea, se disfrazan de judíos, se ponen el talit, se ponen los cueritos, etcétera, se dejan la barba larga. Y vi a uno vez pasada que congregaba con nosotros y se puso el mantel de la cocina, ¿no? Y ahí decía Shabbat Shalom, y ahí increíblemente los seguidores, ¿no? Porque lo que más te preocupa es la gente que dice amén a todo esto, ¿no? Entonces, si volviésemos a eso, es como que estar despreciando al verdadero, ¿no?, a Cristo. Es como de repente, bueno, a ver, ahí está nuestro hermano Jorge Fossati, que hace poco lo pude conocer personalmente. Yo lo conocía por foto, por imagen, ¿no? Imagínense que yo llego al lugar y está él ahí, pero yo me quedo mirando la foto, ¿no? Ahí está Jorge, ¿no? Cuando lo tengo en persona y poder abrazarlo y saludarlo. De la misma manera, estaríamos quedándonos con la fotito de las celebraciones y de los usos y costumbres judías cuando tenemos a Cristo. Por eso, esta enseñanza es para mostrarnos, conocer a Dios a través de todo este proceso, cómo Dios preparó a un pueblo, le dio la ley, la Torá, le dio la instrucción para que todo el mundo conozca al Salvador. Debido a que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz, no debemos dejar que nadie os juzgue en comida o en bebida, obviamente, siempre guardando el decoro y el temor de Dios, ¿no? Ni en ningún otro asunto relacionado con el legalismo, porque yo he tenido inclusive hasta familiares que se han apartado de la iglesia evangélica y se han metido en estos grupos y prenden las velas en Shabbat, ¿no? Viernes aparece la primera estrellita, ¿no? Y ya dejan todo prendido, las luces para no estar trabajando, y son
no son judíos, ¿no? Y despreciando a Jesús, volviendo a las costumbres, ¿no? Una vida que está centrada en Jesús y en lo que hizo el Señor en la cruz no tiene lugar para el legalismo, es decir, para volver a la ley, a las costumbres y usos de la ley. Sería verdaderamente absurdo para aquellos que han cosechado el beneficio de la victoria de Cristo en el Monte Calvario que se pusieran voluntariamente otra vez bajo el control de los poderes que el Cristo conquistó en la cruz. Porque nosotros, amados, nunca, jamás podremos guardar toda la ley, el decálogo y toda la ley en su perfección. Pero estando escondido en Cristo, hemos cumplido toda la ley. Entonces Dios ve a Jesús en nosotros, ve la sangre de Cristo en nosotros y nos justifica, porque no es por ley, es por gracia. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. Todas estas costumbres de lo que el pueblo de Israel hasta el día de hoy practica. La ley del Antiguo Testamento tenía ciertas disposiciones que fueron eliminadas en Jesús con respecto a cosas como comida o como día de Shabbat, el reposo, que vale hacer una aclaración, que seguramente llegaremos a eso, pero Shabbat no es igual a sábado, ¿eh? Sábado es un nombre totalmente pagano que viene de Dios Saturno, que no tiene nada que ver con Shabbat. Shabbat, según el calendario judío, podía ser un martes, miércoles, jueves o viernes, porque está desfasado el calendario. Entonces, ponerse a decir que un sábado es Shabbat ya está mal. No es que esas leyes fueran malas, simplemente que eran una sombra de lo que ha de venir. Una vez que el cuerpo, es decir, Jesucristo, ha llegado, ya no necesitamos la sombra. ¿Para qué querer la sombra si está el cuerpo? Este punto es claro, días y comidas, como se observaban bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios para la gente del nuevo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto de su sangre y de su cuerpo. Ya hemos sido limpiados y hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado y de la ley. La sombra ha pasado, la realidad ha llegado. Así que para un cristiano todas las comidas son puras. Usted lo que tiene que hacer es darle gracias al Señor y santificar su alimento y comer para la gloria del Señor. Y punto. A propósito, le voy a pedir a Jorge Fossati si puede leer 1 de Timoteo 4, 4 al 5. 1 de Timoteo 4, 4 al 5, siguiendo la línea del tema de la comida y los días de fiesta, etcétera. A ver qué dice. 1 de Timoteo 4, 4 al 5. Amén. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin tener que rechazar nada. Únicamente debemos darle gracias a Él. Todo queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Amén, más claro, échale agua, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por la comida. Obviamente, como siempre enseña el pastor Chuy, no vamos, ahora somos libres, podemos comer cerdo, porque el judío no come cerdo, ¿no? No es comida kosher. Entonces, pero tampoco vas a comer cerdo todos los días, porque te va a agarrar un problema, ¿no? En el cuerpo. O sea que porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y amén. Y podemos comer de todo sin rechazar nada, si le damos las gracias a Dios. Por tanto, podemos comerlo porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Y todos los días le pertenecen a Dios. Todos los días, no solamente Shabbat o el domingo, para nosotros el día del Señor, que le llamamos el día del Señor. Los cristianos, por lo tanto, son libres de mantener una dieta kosher. No hace falta que comas kosher. ¿Saben? Les cuento una pequeña anécdota. Yo trabajé muchos años, aparte de tener un pastor judío, trabajé muchos años con judíos, me empapé bastante de sus costumbres y hablaba mucho con ellos. Y un día, cada 2 meses, él hacía un asadito para todos los empleados, y obviamente traía unos churrasquitos como una especie de picaña, ¿no? Pero era kosher, era una carne especial, carísima.
Y recuerdo que una vez vino un albañil que tenía que hacer un trabajito, y ¿qué hizo el albañil? Compró falda, la clásica falda que compra el albañil, y aprendió ahí, compró carbón, incendió el fuego y se hizo unas falditas a la parrilla. Cuando se entera el jefe, ¿no? El judío, que él era judío practicante, no, es como casi se desgarra la camisa, y como los antiguos rabinos, y ya tuvo que llamar al rabino que vino con un soplete de mano y purificó la parrilla. La puso al rojo vivo, eso, para depurarla de haberle colocado carne inmunda, ¿no? Una faldita. Fíjense hasta qué nivel, ¿no? El judío tiene que guardar ciertas costumbres y hasta mandamientos de hombre, ¿no? Y este amigo ya, porque yo soy un amigo, ahora yo cada tanto paso por ahí, lo visito, Martín, miren el apellido, Sabat, ya está el nombre, ¿no? Y él me dijo una vez, Jorge, ustedes sí que la tienen fácil, me decía, porque ustedes van directamente a Dios, ¿no? Así, sin tanta historia. Yo estoy cansado de ser judío, porque la religión es muy difícil, son muchas reglas, muchos requisitos, mucho esto, mucho lo otro, y es cansador, me dijo un día. Tremendo, ¿no? Miren, nosotros somos libres en Cristo. Imagínense que ahora volvamos todo con los flecos, ¿no? Con los rulitos, haciéndonos los judíos. Es la verdad, ridículo. Entonces, los que pertenecen a Dios no necesitan guardar dieta kosher o de observar día de reposo. No hay nada de malo con esas cosas. De repente, si alguien quiere hacerlo, no se vaya al infierno por eso, no vamos a exagerar tampoco. Pero sí, Satanás puede trabajar allí, ¿no? Porque yo prendo las velas, prendo la vela de la menorá, beso la mezuzá cuando entro, doy el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y eso te da como cierto, yo estoy en otro nivel espiritual. Y eso es lo que Satanás utiliza, eso para el orgullo. Entonces no es así. No es así. Y Dios, no pueden juzgar a otro hermano o hermana que no guarde tales leyes, porque también podríamos tener el caso de judíos que se conviertan al cristianismo, y ellos aún así aman a Cristo, pero siguen practicando sus rituales. Y no estaría mal tampoco, porque glorifican a Cristo en lo que hacen, ya entendiéndolo, están completos. Pero ellos son judíos, nosotros no necesitamos hacerlo. Las regulaciones del judaísmo fueron diseñadas para el periodo en que el pueblo de Dios consistía de una unidad racial. Todo esto lo hizo el Señor para que mantengan la unidad cultural, la unidad geográfica, para que no pierdan su identidad. Recuerden lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que hasta el nombre le cambiaron, y ellos aún con toda esta religión, ¿no? Con todas estas prácticas, con toda esta liturgia, preservaron en su corazón la llama encendida del temor a Dios. Porque si ellos no recibían la instrucción de enséñale a tus hijos, ¿no? Al caminar, al levantarte, al salir, ¿no? Grábala en una tabla en tu pecho, en tu corazón, etc. Ellos por eso fueron guardados, por guardar la palabra de Dios celosamente. Entonces Dios lo hizo así para que no se perdiera ni una jota ni una tilde de su palabra. Y este pueblo se está convirtiendo en una familia a nivel mundial, el pueblo de Israel. Ellos fueron la sombra que proyectaban a la nueva era que se aproximaba. El otro pueblo que iba a venir, el otro pueblo que iba a darle celos a este pueblo judío. Y este pueblo sos vos. Sos vos y soy yo. Vos que estás escuchando, vos que estás viendo, si entregaste tu vida a Cristo, ahora sos un pueblo también escogido del Señor al nivel del pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel, no somos la Israel espiritual como algunas doctrinas enseñan, eso es falso. Nosotros somos la iglesia. Y si hoy se convierte en judío, ingresa a la iglesia de Jesucristo. No es otro pueblo especial, ¿no? Ellos son, ahí está la iglesia, están los judíos. No. Si alguien recibe a Cristo, pasa a ser parte de la iglesia. No, el cuerpo de Cristo no está dividido.
Nuestro Señor Jesús nos dice de esta manera, y le voy a pedir a Giovanna Cabrera si puede leer Mateo 5, 17 al 19. Ahí el Señor nos habla, Mateo 5, 17 al 19. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Gracias, Giovanna. Esta versión dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, de la Torá, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Es decir, los fariseos eran muy escrupulosos en mantener y cumplir la ley, eran muy estrictos, que hasta diezmaban pequeñas especies obtenidas de sus jardines, de sus huertas. Ellos diezmaban las hierbas, ahí está en Mateo 23, 23. El corazón de esta religiosidad es demostrado en este tiempo por judíos ortodoxos. Se cuenta de que unos inquilinos judíos dejaron que 3 departamentos en un vecindario ortodoxo, allá en un kibutz judío, allá en Israel, se quemara, ardiera en llamas, mientras le preguntaban a un rabí si hacer una llamada al departamento de bombero o no. ¿Por qué? Porque era Shabbat, y si hacían una llamada estaban violando la Torá. Fíjense a qué nivel, ¿no? Era prohibido para los judíos, y es prohibido, usar el teléfono en el día Shabbat, en el día de reposo, porque el hacer eso rompía la regla al usar energía eléctrica, la cual era considerada una forma de trabajo. A la media hora que le tomó al rabí decidirse y decir sí, llamen a los bomberos que se está quemando, el fuego se expandió y arrasó con los departamentos vecinos. Eso es el fundamentalismo religioso. Por eso cuando el Señor sana a esa mujer que tenía no sé cuántos años, ¿no? Creo que 12 años de estar encorvada o más, y el Señor la sana, y ellos estaban más preocupados por el Shabbat que por la recuperación de esa mujer, ¿no? ¿A qué lleva? Y hoy miren, no nos asustemos demasiado. Hoy en la iglesia cristiana existe este tipo de legalismo. No, que no rompan la regla, no, que las mujeres se sientan de aquel lado, igual, y si se sienta del otro lado y lo agarran de los pelos al hermano, por respetar la ley, no lastiman a las almas. La vida de Pablo demuestra cómo era la justicia de los fariseos. Ahí vamos a pedirle a ver a Rodrigo Tomás, si puede leer Filipenses capítulo 3 versículo 5. No se asusten que vamos bien con el tiempo. Filipenses 3, 5, cuando Pablo cuenta de todos los rituales que significa, de todo el ritualismo que tiene que atravesar un judío. Filipenses 3, 5. Amén. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Excelente, gracias Rodrigo. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, o sea, perfectamente, ¿no? La fecha y el tiempo que el Señor establece. Pertenezco a la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy más hebreo que muchos hebreos en cuanto a cumplir la ley. Pertenecí, muchachos, a los fariseos. Claro, muchos de los que apretaban a Pablo, que venían a decirle cosas, eran prosélitos, si bien estaban disfrazados de judíos, pero no eran judíos de sangre. Entonces el Pablo dice, ¿qué vienen ustedes a mí, no? Ustedes, a ver, ¿están circuncidados al 8º día? ¿Son de la tribu de Benjamín? Yo soy más hebreo que ustedes. Conozco la Torá de memoria. Pertenezco al grupo de élite de los fariseos. Entonces Pablo saca, ¿no? Como no por orgullo, ¿no? Sino que saca como quien dice su chapa y dice para que sepan quién es él y en qué se convirtió ahora. Todo eso lo tengo por basura, dice. Lo más importante no es eso que es sombra, sino a Cristo. Entonces ahí está el punto. Aunque la justicia de los escribas y fariseos era impresionante para observar todos los usos y costumbres, lo voy a leer aquí, Isaías, anótalo si querés, Isaías 64:6, aún nuestras mejores obras, dice esta versión, son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, obviamente, Isaías también pertenecía al pueblo judío y él también sabía que había mucha religiosidad y mucha apariencia. Y dice, todas esas cosas son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, no somos hechos justos por cumplir la Torá, la ley. Cuando vemos que lo que realmente significa cumplir la ley, estamos agradecidos que nos ofrece un diferente tipo de justicia, una cosa totalmente diferente. Y le voy a pedir a Laura Spolverato si puede leer a Romanos capítulo 5, Romanos 5, 1 al 2, que ahí nos da una noticia hermosa de cómo no hace falta guardar todo ese ritualismo y la ley estricta. Romanos 5, 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow, amado, gracias Laura. Amado, si nos damos cuenta lo que significa lo que hizo el Señor, ¿no? Al ir a la cruz, Él cumplió perfectamente la ley, no lo podían inculpar de nada. Dice, díganme en qué he pecado. Y no pudieron decirle nada, lo acusaban de cosas mentirosas. Él cumplió perfectamente la ley y al morir en la cruz nos justificó. Y a veces yo ruego, ¿no?, al Espíritu Santo que nos revele esto, ¿no? Nos revele a nuestra mente, a nuestro corazón, qué glorioso lo que hizo el Señor. Este pueblo tuvo que guardar un montón de ritualismo y no pudo, falló, fracasó. Hasta hoy siguen fracasando. Y nosotros, sin mucho menos, sin conocer ni siquiera a cabalidad las escrituras, porque esa es la verdad, no conocemos de memoria la Torá y el Tanaj como ellos lo conocen. Y nosotros, a diferencia de ellos, somos justificados por medio de la fe. Y no solamente eso, tenemos paz para con Dios. Entonces, esta enseñanza, esta materia, este tema, nos apuntala para mirar a Cristo, decir, mirá qué interesante todo lo que significa cada fiesta, cada palabra, ¿no?, cada uso y costumbre del pueblo de Israel. Y Dios nos comunica su mensaje aquí y ahora. Y lo leo aquí, Romanos 15, 8 al 11, en esta versión moderna, Romanos 15, 8 al 11, pues Cristo vino y sirvió a los judíos, para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados.
también vino para que los que no son judíos den gracias a Dios por su bondad. Pues así dice las Escrituras: por eso te alabaré en todos los países y te cantaré himnos. También leemos: y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. En otra parte la Biblia dice, Romanos 15:11, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. ¿Cómo está escrito? Dice, ¿no? La versión Reina Valera. Pablo cita una serie de pasajes que están en el Antiguo Testamento que demuestran que Dios tiene la intención de que los gentiles lo alaben. Ya en el Antiguo Testamento, escuchá, en lugar de estar divididos sobre asuntos de discordia, los judíos y gentiles deberían unirse en Jesús sobre el fundamento común de la alabanza. Porque el judío es, ¿qué significa judío? El que alaba a Dios. En cierta manera nosotros somos judíos de nombre, nada más, ¿no? Porque alabamos a Dios. Yo te confesaré entre los gentiles. Él está citando Salmo 18, y describe a Jesús mismo alabando entre los gentiles. El mismo Señor se suma en la alabanza de todas las naciones junto al pueblo de Israel. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, dice, ¿no? Y paz, ¿no? Shalom. La oración y bendición, concluyendo esta sección, son apropiadas. Mientras Dios nos llena con las bendiciones de su gozo y paz al creer en Él, amados estudiantes de la Biblia, estamos equipados para vivir en esta relación común de unidad a la cual Dios nos está llamando. Y para finalizar esta parte, esta primera introducción de usos y costumbres judías, la revelación divina que registra el Antiguo Testamento fue comunicada en dos formas principales. Vemos esas dos formas principales y nos vamos a descansar. Eclesiastés 8:17. Eclesiastés 8:17, lo voy a leer en esta versión para ganar tiempo. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo, y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Dice, por tanto, alabaré yo la alegría. Con el sinsentido de la vida tan claro para el maestro, para el predicador, todo lo que podía aconsejar era sacar lo mejor de una mala situación y disfrutar la vida de la mejor manera posible. Y les dejo un consejo pastoral. ¿Está pasando alguna situación? ¿Estás trabajando? ¿Estás descansando? ¿Estás de viaje? ¿Estás vendiendo? ¿Estás comprando? Sé feliz y dale la gloria a Dios, porque Él te permite esta instancia. Sigue diciendo el sabio, he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Aquí Salomón, comienza a socavar su premisa de la que alguna vez tuvo tanta certeza, de una vida vivida sin una perspectiva eterna. Ahora reconoce que el hombre no puede alcanzar la obra de Dios en plenitud. Oh, Dios es grande. Yo tengo un latiguillo. Yo creo, este es un pensamiento personal, no está en la Biblia, pero yo lo pienso así, ¿no? No va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios, para terminar de conocer a Dios, porque es tan grande que cada día, si es que hay día, nos vamos a sorprender de Dios. Entonces, que el hombre no pueda alcanzar la obra de Dios en plenitud. Entonces, lo que vemos no define lo que realmente hay. La faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos, no hay descanso en su alma. El mismo ajetreo de la vida nos preocupa hasta que nos preguntamos ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Hacia dónde vamos corriendo? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿No? Ibrit, ¿hacia dónde vamos, pueblo hebreo? ¿Y qué significa? Si es que significa algo. Apenas necesitamos a Kohelet para señalar que esta pregunta nos derrotará. Kohelet es la palabra hebrea para predicador o maestro de la asamblea o el sabio.
No por eso podrá alcanzarla. Su conclusión es que debemos contentarnos, escuchá, con no saberlo todo. Ni el trabajo duro, esfuerzo, ni el esfuerzo persistente, la búsqueda, ni la habilidad o la experiencia, sabiduría, desentrañarán el misterio de Dios. Los hombres sabios pueden hacer afirmaciones excesivas, ellos también quedarán desconcertados. Por eso hay temas de materia de estudio sobre la teología en general que a veces damos por sentado que es así, pero muchas veces es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y cuando estemos delante del Señor, en su presencia, diremos, wow, qué corto hemos quedado, ¿no? Cuánto nos faltó profundizar. O sea, los años que nos toque por vivir, los años que nos quedan por vivir, aprovechemos para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, seguimos de la segunda parte de esta sección el próximo viernes, si Dios así lo permite. Así que, bueno, que el Señor te bendiga.